Buenas. Hola, Hola, amiga. ¿cómo estás? Acá ando. ¿Vos cómo estás para estis? Bien, estuve con fiebre ayer, así que estoy un poco Ah, tranca. demacrada, pero bien. Vamos, vamos. De bien. Hola, hermosas. Hola. Hola, tanto Es un, tiempo. es un, es un Zoom de, No se escucha nada. de asado con amigas. Mal, te habrías peinado un poquito, amiga. Claro. Yo por eso me até el pelo. Sí, yo también. Hola, buenas tardes. Hola, Buenas. buenas, Muy buenas tardes. Buenas tardes. buenas. Buenas. Disculpen, ¿se puede grabar esta reunión? Sí, casualmente está grabando, sí. Bueno, me tienen que dar el permiso para yo poder grabarla. Sí, pasa que yo no soy, o sea, no es nuestra la... Sami, no sé. Sí, justo ahora de eso iba a hablar. La charla va a ser grabada. Tenemos un compañero que la va a estar grabando y la vamos a estar publicando a través del canal de YouTube de Todos por Sociales. Bueno, ¿y cómo Igualmente después les vamos a pasar el link como para que directamente puedan acceder a buscarla. Ah, bueno, listo, dale, gracias. Igual vamos a esperar unos minutitos, Aye, porque se ve que hubo un inconveniente con el tema de la contraseña. Sí, sí, yo también tardé en ingresar por eso. Sí, lo mismo me pasó a mí, chicas, no podía ingresar, no sé qué pasó con la contraseña, recién se me habilitó para poder entrar al Zoom, disculpen. No, está bien, No, igual está bien, Lore. ingresé recién también. Gracias, chicas. Bueno, ahí Pregunta, estuve ¿dónde contestando. habilitan el link una vez que esté grabado para volver a tomar el material? ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿Se entendió? Pero repito. No pregunto, así como dijo la compañera Vanessa, si no veo mal, ¿dónde se habilita el link para volver a retomar la charla que van a dar hoy? Ah, Sí, seguramente la página de Todos por Sociales o de Interap, eso sabes, Sami. Ella está en esa sí, tal cuestión. cual. Igualmente ahora lo voy a retomar a medida que vayan ingresando, pero sí, tal cual. La idea es poder publicar tanto en la página de Todos por Sociales como en la página de Interap para que ustedes puedan acceder directamente al link. O sea, nos pueden mandar por mensajito privado y directamente les pasamos el link. Si no, buscando Buenísimo. a través del canal de YouTube, pueden ingresar y pueden buscar como Todos por Sociales y ahí directamente les va a aparecer la charla, tanto esta charla como las charlas anteriores que ya hemos tenido desde el programa. Bien, Ah, bien, bueno, muchas gracias. gracias.
Muchas gracias. ¡Hey! ¿Cómo estamos? Bueno, ¿les parece si ya comenzamos? Ahí está. Supongo que irán ingresando. Volví a reenviar el mail, así que espero que les haya llegado a todas y todos. Aye, ¿estás por ahí? No la encuentro. Ahí estoy. Ahora sí. A ver. Pasa que estoy con una compañera que dice que no puede ingresar. Fíjate, Aye, si le puedes reenviar nuevamente el link. Sí, hubo un problema, evidentemente, con la contraseña. Sí. Por eso esperamos estos 15 minutitos, a ver si hay alguna colega que se los pueda reenviar mejor. Disculpen la tardanza, la verdad que no lo había notado y recién hace menos de 5 minutos me acabo de dar cuenta. Pero bueno, primero, antes que nada, quería agradecerte, Aye. Bueno, Ayelena es una de las coordinadoras del programa Interap. Interap surgió el año pasado, a mediados de septiembre, y surgió como una iniciativa por parte de estudiantes de psicopedagogía, de ciencias de la educación, estudiantes de letras también, y la idea es promover diferentes prácticas profesionales y trabajar de manera conjunta, ¿no? Que es parte de nuestro rol para muchas y muchos psicopedagogos, cientistas de la educación, que siempre, digamos, trabajamos de manera interdisciplinaria. En este sentido, bueno, por eso quería agradecerte, Aye, por dar esta posibilidad y abrir este espacio. La verdad que en medio de la pandemia
bueno, nos llevó a reinventarnos nuevamente y a promover estos espacios de charlas y capacitaciones, por lo menos desde este espacio del programa. Algunas colegas estuvieron preguntando anteriormente, la realidad es que esta charla va a estar grabada y bueno, va a estar publicada dentro de nuestro canal de Todos por Sociales. Nosotros en la semana igualmente les vamos a pasar el link para que ustedes puedan acceder nuevamente en caso de que haya colegas que no hayan podido acceder y demás. Así que bueno, Ayelén Alfonso es licenciada en psicopedagogía, es una gran colega y compañera del programa, coordinadora también. Bueno, también es acompañante externa y la idea de hoy es poder trabajar un poquito acerca del procesamiento del lenguaje. Recuerden que va a ser un ciclo de charlas, este es el primero, el próximo va a ser el 26 y el último va a ser el 30 de septiembre, ¿sí? Así que bueno, desde ya agradecerte, Aye, así que todo tuyo. Si querés, le pido permiso a Brian, que está, Dale. para que te pueda habilitar la pantalla. Sí, igual a mí acá me aparece para compartir. A ver si puedo. Buenísimo. Listo. Ahí lo ven. Sí, listo. Sí, Buenísimo. perfecto. Genial. Bueno, yo les preparé más o menos un Power. No está muy detallado, no van a encontrar demasiadas cosas, pero porque en realidad me pareció importante destacar quizás la parte de la explicación, porque a veces cuando uno pone un PowerPoint que tiene muchas cosas, a veces un poco la explicación queda como en segundo plano, y creo que es un tema bastante importante. Lo he explicado varias veces, pero igualmente siempre surgen muchas dudas y es un tema muy importante cuando hacemos referencia al lenguaje. Después se van a dar cuenta qué importancia tienen en los otros dos encuentros. También tienen que tener en cuenta que este tema se relaciona mucho con el desarrollo de nocias y praxias, que habíamos hablado en otra oportunidad, en otras charlas, que la tienen a su disposición también en la página de Todos por Sociales o de Interap, no sé bien dónde está eso, pero bueno, lo tienen a su disposición, porque es importante también. Ahora les voy a explicar por qué es importante. Primero, vamos a hablar de la diferencia entre habla, lengua y lenguaje, ¿sí? Porque a veces se pensaría que cuando son como sinónimos, ¿sí? Y en realidad cada una tiene su particularidad, ¿sí? Todas están dentro de lo que es el lenguaje en general, ¿no? Básicamente el habla, por eso yo acá les puse que tiene que ver más que nada con la parte motora, ¿sí? Es decir, articulación. Esto les indica que hay una parte de desarrollo cerebral que tiene que funcionar de manera adecuada en la parte motora para que nosotros podamos hablar de manera adecuada o que lo que digamos se exprese como queremos que se exprese, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con la parte motora, súper importante para la comunicación en general, ¿sí? Para una comunicación adecuada. Después tenemos la parte de lengua, que lengua son todos los signos lingüísticos que tienen, que son característicos de cada lengua, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos la combinación de los fonemas, ¿sí? que tenemos en nuestra lengua, no es la misma combinación que, no sé, que las personas que hablan inglés, por ejemplo. No es lo mismo, ¿sí? Las combinaciones en general son diferentes, ¿sí? Entonces la lengua tiene que ver con esto, con todos estos signos lingüísticos que son específicos de una lengua. ¿Se escucha un audio? No sé quién es. Ahí está. No está. Perdón, es que se escucha un audio, no sé quién es, por eso. Los que vayan ingresando, silénciense por favor, porque si no se hace mucha interferencia. Bueno,
Y por último tenemos lo que es el lenguaje. El lenguaje tiene que ver específicamente con la comunicación, con la intención comunicativa, ¿sí? Para que nosotros nos podamos comunicar de manera adecuada, es necesario que haya un buen funcionamiento motor y que, por supuesto, conozcamos, ¿sí? Estos signos lingüísticos, ¿sí? Entonces, son 3 componentes que son necesarios para poder comunicarnos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver los componentes del lenguaje. Los componentes del lenguaje son el fonológico, en algunos lugares quizás lo van a encontrar como niveles también, niveles del lenguaje, o tienen diferentes nombres, pero en general remite a lo mismo, digamos. Bueno, tenemos el componente fonológico, nivel fonológico, que tiene que ver específicamente con los sonidos del lenguaje, es decir, con los fonemas. ¿Sí? El nivel fonológico lo que me permite es reconocer los sonidos que tienen que ver con el lenguaje. Ahora cuando veamos el modelo de procesamiento del lenguaje, se van a dar cuenta de esto, de la importancia que tiene, ¿sí? Bueno, o sea, justo está pasando un avión. Bueno, después el otro nivel es el morfosintáctico, que es el que hace referencia quizás a la parte, por ejemplo, del tiempo verbal, el género, bueno, todas estas cuestiones, ¿sí? A la organización quizás de las oraciones también, y bueno, y eso. Bueno, después el nivel semántico tiene que ver específicamente con el contenido, ¿sí? Con, no solamente con, tiene que ver con los conceptos de lo que yo estoy diciendo, sino que también tiene que ver, es lo que le da como una coherencia a lo que yo voy a decir, ¿sí? Ahora lo van a entender mejor cuando veamos el modelo también, pero bueno. Y la parte pragmática o nivel pragmático es el uso del lenguaje, es decir, cómo yo utilizo ese lenguaje. Todo lo que tiene que ver con las pautas, por ejemplo, hay ciertas pautas sociales que yo tengo que respetar, por ejemplo, el tema de yo no le puedo hablar a una persona demasiado cerca de mí porque podría estar invadiendo quizás el espacio de la otra persona. Entonces hay ciertos códigos, se podría decir, sociales, que hay cosas que se pueden hacer y otras que no, ¿sí? Bueno, la parte del nivel pragmático tiene que ver con eso. Algunos sabrán que hay algunos chicos que tienen dificultades a este nivel pragmático, como por ejemplo los chicos con características de TEA, por ejemplo, suelen tener dificultades a este nivel. No sé si se entiende hasta acá. Vamos bien allí. Bien, bueno. Bueno, cualquier cosa me van frenando, me van diciendo, yo no tengo problema. Esto lo explico muy por arriba porque creo que el tema del modelo de procesamiento les va a llevar bastante tiempo y hay mucha gente que quizás esta parte ya la sabe, pero bueno, igualmente me parece importante hacer como un repaso. Bueno, hay ciertas áreas cerebrales que están implicadas en el lenguaje. Acá tenemos el área de Broca, que tiene que ver con el lenguaje expresivo, ¿sí? Después tenemos el área de Wernicke, que tiene que ver con el lenguaje comprensivo. Bueno, la corteza motora, ¿sí? Recuerden que cuando les hablé de habla, les dije que era importante el tema de la parte motora, que funcione de manera adecuada, ¿sí? Para que nosotros nos podamos comunicar de manera eficiente, digamos, ¿no? Bueno, después tenemos el giro angular, que el giro angular en realidad está más referido a la parte, por ejemplo, formar oraciones, todo lo que tenga que ver con la escritura, está involucrado en el cálculo también. Cuando hay algún daño cerebral, generalmente en esta zona parietal, generalmente suelen tener dificultades de escritura, ¿no?
Después tenemos el córtex visual o la corteza visual, que también es importante. Recuerden que nosotros no solamente hablamos con la parte verbal, sino también con lo corporal, ¿sí? Entonces siempre la parte visual también es importante porque nos determina también cómo nos llega ese mensaje, ¿sí? Por eso a veces, qué sé yo, cuando, no sé si les ha pasado, pero cuando hablan por WhatsApp, por ejemplo, que mandan un audio o mismo escriben algo, la otra persona lo puede recibir bien como lo puede recibir mal. Quizás nosotros lo decimos de la mejor manera, pero la otra persona lo recibe mal, porque no hay no nos pueden visualizar de la manera o la posición corporal en la cual se lo estamos diciendo, ¿sí? Entonces es muy importante la parte visual. Bueno, la corteza auditiva, por supuesto, también es importante. Bueno, y eso. Lo que no quiere decir, acá quiero hacer una aclaración, lo que no quiere decir que por ejemplo, por tener alguna dificultad en la visión o en la audición, o carecer de ella, no quiere decir que no se puedan comunicar. Se van a comunicar de diferente manera, y quizás van a interpretar los mensajes de diferentes maneras, pero lo que no quiere decir es que no se van a poder comunicar, ¿sí? Eso lo aclaro por las dudas. Digamos que van a tener otras herramientas para poder comunicarse de manera adecuada y entender el mensaje del otro, ¿sí? Bueno, acá tenemos el modelo neurolingüístico de Müller y Narbona, se llama. Después le voy a pasar a Sami o lo voy a publicar en la página. Tengo un par de textos que son bastante interesantes y se explican bastante bien estos temas, como para que tengan algo para reforzar. Incluso también hice uno que habla todo de los componentes, de todo lo que hablé ahora, más detallado, lo tienen en un texto que redacté hace un tiempo. Así que bueno, después se los voy a dejar a mano si pueden acceder. Así que me parece que es algo complementario bastante importante. Bueno, acá tienen el modelo, ¿sí? Parece chino básico, pero no, es una vez que ya le agarran la mano ya es fácil. Bueno, fíjense que acá tenemos varios niveles. Toda esta parte va... toda esta parte... Ay, se me fue. A ver si puedo volver para atrás. Ahí está. Bueno, toda esta parte que ven acá tiene que ver con el procesamiento de entrada del lenguaje, ¿sí? Es decir, la recepción del lenguaje. Y toda esta parte de acá va a tener que ver con la expresión, o sea, con la salida del lenguaje, ¿sí? Con lo que nosotros producimos para poder hablar y decir algo. Por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora. Bueno, ahora sí. Bueno, se ve medio borroso porque quise recortar la imagen y bueno, me quedó medio borroso, pero bueno, igual se lo voy a ir explicando. La audición, perdón, el nivel primario tiene que ver específicamente con la audición, ¿sí? ¿Por qué? Acá hay varios conceptos que tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, acá dice sonidos puros, ¿sí? Los sonidos puros son, nosotros todo el tiempo estamos escuchando sonidos de diferente tipo, ¿sí? Por ejemplo, si por ejemplo mi gato se sube a la mesa o está comiendo, yo lo estoy escuchando, ¿sí? Bueno, esos son los sonidos puros, que se caiga un tenedor, por ejemplo, todos esos son sonidos puros, ¿sí? Sonidos que en general uno, por lo general los ignora, ¿sí? No le presta atención o no le da la importancia necesaria, ¿sí? Después tenemos los ruidos significativos, que los ruidos significativos son los que me indican que yo tengo que tener una acción ante esos sonidos. Por ejemplo, no sé, una sirena, por ejemplo, un teléfono sonando, un timbre, ¿sí? Son los que me indican que está pasando algo, ¿sí? Bueno, esos son lo que se llaman como ruidos significativos. Y después tenemos, por último, la recepción de la señal verbal. Ustedes fíjense que todos estos modulitos
se van a procesar, digamos, por separado, ¿sí? No es que se procesa todo junto y después se selecciona, no. Ingresa, obviamente que esto sucede de manera muy rápida, ¿no? Ingresa el sonido y se selecciona si es un sonido puro, es decir, si lo tengo que ignorar, si es un ruido significativo que me indica una alarma de que yo tengo que hacer algo, o si se trata de una persona que me está hablando, que me están pidiendo algo, que me están diciendo algo, ¿sí? Entonces, en el primer nivel es importante la audición, como para que lo tengan bien claro. Bueno, el segundo nivel, el nivel secundario, tiene que ver específicamente, acá es donde yo les hablaba de las gnostias, ¿no? De la importancia del desarrollo de las gnostias y las praxias, ¿sí? Nosotras en charlas anteriores habíamos hablado de, específicamente nos centramos en lo que era quizás más en la motricidad fina y la motricidad gruesa, pero también influyen en el lenguaje, en la parte del lenguaje, porque tiene que ver con, por ejemplo, las praxias fonéticas, tienen que ver con que si yo no tengo bien desarrolladas las praxias fonéticas, entonces quizás algún fonema, o a veces pasa que todos los fonemas, los voy a decir mal. Entonces quizás mi comunicación no va a ser tan eficiente, ¿sí? O no se va a entender tanto del otro lado. Ustedes fíjense, esto se pueden dar cuenta si alguno tiene algún chico cerca. Cuando están aprendiendo el lenguaje, generalmente uno mucho no le entiende, o a veces algún fonema se le va o se le patina. Bueno, porque es específicamente esto, porque todavía están aprendiendo a pronunciar los fonemas, ¿sí? Bueno, y dentro del nivel secundario decíamos que teníamos el reconocimiento de los ruidos y las gnostias fonéticas, que es lo que él les estaba explicando, ¿sí? Las gnostias fonéticas tienen que ver más que nada con cómo la combinación, en realidad, la combinación de esos fonemas. Eso es lo que me indica las gnostias fonéticas, ¿sí? Hay una determinada, si yo les digo mariposa, hay una conexión específica entre esos fonemas, ¿sí? En el nivel anterior se procesan todos por separado, que es lo que me indica que me están diciendo algo. Ya en este nivel lo que se hace es decir, bueno, es una palabra que conozco, bueno, etcétera, o es un pedido, etcétera, ¿sí? Bueno, y acá tenemos el reconocimiento de los ruidos, ¿sí? A ver si puedo volver atrás acá, porque, no, acá no. ¿Dónde estaba? Acá. Bueno, acá porque se ve mejor, pero como para que no se confundan, ¿ven? Acá está el nivel secundario, ¿sí? Fíjense que acá estas flechitas les indican algo. Por ejemplo, como les había dicho en el nivel primario, se queda ahí, o sea, no trasciende a otro nivel, digamos, los sonidos puros. Los ruidos significativos se quedan en el reconocimiento de los ruidos, es decir, me indica que tengo que hacer algo, ¿sí? Pero se queda ahí, ¿sí? Se queda en el nivel secundario. En cambio, la única señal que trasciende y que digamos, sigue avanzando en los niveles es la señal verbal, ¿sí? Bueno, una vez que se procesa, digamos, todo lo que la combinación de esos fonemas, ¿sí? Se pasa al nivel 3A, que acá lo tienen, que dice nivel 3A, que tiene que ver con el reconocimiento fonológico. Acá sí específicamente se reconoce la palabra o la oración o lo que la otra persona me está diciendo, ¿sí? Es como que se forma toda la oración o toda la palabra y es lo que me permite comprender lo que la otra persona me está diciendo, ¿sí? Lo que me va a permitir comprender, perdón. Bueno, este es en el nivel 3A, ¿sí? Bueno, acá tienen una parte que dice repetición, pero esto lo voy a decir a lo último porque para eso van a tener que entender toda esta parte también. Bueno, pero tengan en cuenta que en este nivel todavía no se llegó a la comprensión del lenguaje. Es decir, yo puedo repetir una palabra,
sin comprender qué es lo que significa esa palabra, ¿sí? No necesariamente tengo que acceder a la parte semántica, ¿sí? Bueno, por otro lado, bueno, siguiendo, ¿no? Después del reconocimiento fonológico, se procesa el nivel 3B, ¿sí? Que tiene que ver con la morfosintaxis. Vieron que yo les explicaba los niveles del lenguaje, los componentes del lenguaje, que les expliqué lo de la morfosintaxis. Bueno, la morfosintaxis me da información del mensaje, ¿sí? Me da el tiempo verbal, el género, etcétera, ¿sí? La organización, cómo está organizada la oración o lo que me están diciendo, ¿sí? Si tiene coherencia, si no, bueno, todo eso es lo que me indica la morfosintaxis, ¿sí? Por eso es tan importante, me da mucha información, ¿sí? Por eso los chicos que tienen dificultades quizás en esta parte morfosintáctica, se pierden la gran mayoría de la información, ¿sí? Por eso a veces es muy difícil comprender su lenguaje, ¿sí? O mismo que ellos puedan comprender el lenguaje recibido, digamos. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la próxima, más específicamente. Bueno, después tenemos el nivel 3C, que tiene que ver con la identificación léxica. ¿Qué quiere decir esto? Esto está un poco asociado a el reconocimiento fonológico, ¿sí? Es decir, identifica la palabra completa, palabra por palabra, ¿sí? Por eso es léxica. Léxico significa palabra, ¿sí? Es como que en el procesamiento del lenguaje, en este proceso que ingresa al lenguaje, lo que se hace es ir descomponiendo ese mensaje para poder comprenderlo por separado y después unificarlo y comprender qué es lo que me está diciendo la otra persona, ¿sí? Por eso va de nivel en nivel, de a poco, como avanzando. Obviamente, como les dije, esto pasa muy rápido, ¿sí? No es que pasa... ahora ustedes lo ven como re lento, pero no, pasa muy rápido, ¿sí? Bueno, y después tenemos el nivel 3D, que tiene que ver específicamente con la parte semántica y con la parte pragmática, ¿sí? Y con ello la comprensión y lo que es la comprensión literal, ¿sí? Pero todo esto tiene que ver o influye en lo que tiene que ver lo pragmático y en la comprensión del lenguaje. Como les dije, si el morfosintáctico funciona mal, entonces la comprensión no va a ser adecuada y va a estar perjudicada, obviamente. Acá dice comprensión literal, porque esto es lo que sucede quizás con los chicos con características de TEA, que sucede mucho esto, ellos comprenden todo de manera literal. ¿Por qué? Porque la parte pragmática tiene que ver con eso. Si yo les digo, ay, dormí como un tronco, y el chico con característica de TEA quizás no comprenda, pero ¿cómo dormí como un tronco? O sea, ¿qué me estás diciendo? O sea, no va a comprender el doble sentido, digamos. O mismo los chistes, les cuesta un poco más comprender esta parte, digamos. Entonces, bueno, tiene que ver un poco con eso. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? ¿Alguien? Vamos bien. ¿Bien? Bueno, ahí está. Bueno, ahora vamos a pasar a analizar lo que es la parte del lenguaje expresivo, ¿sí? Bueno, está bien, dije bien, el lenguaje expresivo. Bueno, en la parte del lenguaje expresivo vamos a encontrar también diferentes niveles, pero fíjense que va a continuación. Fíjense que acá dice nivel terciario y acá dice, vendría a ser el cuarto A, cuarto B, cuarto C, etcétera, ¿sí? Acá dice nivel terciario porque vieron que tiene que ver un poco con lo pragmático. Yo por ejemplo, les pongo un ejemplo para que me entiendan. Para poder hablar yo en esta charla, uso determinado vocabulario y no uso el mismo que uso con mis amigas, por ejemplo, ¿sí?
¿Por qué? Porque la parte pragmática de mi procesamiento del lenguaje me dice, no, pará, no podés hablar de esta manera porque vas dirigido a otro público. Y bueno, tiene que ver con esto, la parte pragmática también. Me ubica en el contexto en el que estoy y me permite decir, bueno, tengo que hablar de tal manera, qué conceptos tengo que utilizar, cómo tengo que hablar, cómo me tengo que posicionar, etcétera, ¿sí? Todo esto me dice la parte pragmática. Bien, ahora, teniendo en cuenta eso, lo que es la expresión del lenguaje siempre va a partir de la parte pragmática. Es decir, yo para poder armar un discurso, por ejemplo, tengo que pensar en el público, o sea, ¿a quién va dirigido? ¿Sí? Entonces siempre va a partir de la parte pragmática, ¿sí? En cambio, en el lenguaje, en lo que es procesamiento de entrada del lenguaje, o sea, la recepción del lenguaje, lo pragmático, digamos que se podría decir que es lo último, ¿no? Que aparece, digamos, ¿no? En lo que es el análisis del lenguaje. ¿Por qué? ¿Sería pasivo ahí? Estaría como pasivo. Es una pregunta. Ahí en la parte pragmática, en la entrada, sería pasiva. Y ya empieza a activar en la segunda parte que decís vos. No, en realidad lo que sucede, es buena tu pregunta, porque lo que sucede en realidad es que yo cuando voy procesando todo el mensaje, ¿vieron cuando, por ejemplo, ustedes están escuchando una charla, ¿no? Y yo soy un poco corta de audición, entonces a mí me pasa que a veces escucho algo y digo, no puede ser que haya dicho eso. ¿Por qué? Porque eso me lo indica la parte pragmática, ¿sí? La parte pragmática me dice, si yo estoy escuchando una clase y escucho, no sé, que dijo una palabra que generalmente los docentes no dicen, una mala palabra o lo que sea, digo, no puede ser que haya dicho eso. Entonces me pongo a pensar una palabra parecida, a ver qué es lo que quiso decir, o le pregunto a mi compañera, etc. Entonces, en realidad se procesa último porque es cuando yo ingreso todo el mensaje, o sea, hizo todo este procesamiento, es donde ahí yo pienso en la parte del lenguaje, del contexto, ¿sí? No sé si se entendió. Bueno, no sé, la chica que me preguntó, no sé si había comprendido. Perdón, lo que dijiste Sí, recién. clarísimo, discúlpame. ¿Cuándo te prestas atención al contexto? ¿Cuándo prestás atención en el contexto? En el expresivo, en realidad, es lo primero que se hace, ¿sí? Cuando yo voy a hablar, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora, yo primero tengo que evaluar el contexto en el que voy a decir o cómo voy a hablar, ¿sí? Es como les decía, no hablo o no lo explico de la misma manera a ustedes que quizás se lo explico a una amiga, ¿no? Etcétera, o alguien más de confianza, ¿sí? Siempre va a tener que ver más con esta parte, digamos, del contexto. Por eso les decía que la parte pragmática es muy importante también. Bueno, entonces, decíamos que en la parte expresiva se parte por el nivel pragmático, es decir, primero voy a evaluar a qué público me voy a dirigir, ¿sí? Después, básicamente lo que voy a hacer es, acá tiene una parte que dice formulación y formulación literal, ¿sí? La formulación tiene que ver con todo lo que yo voy a decir, o sea, cómo voy a hablar, qué términos voy a utilizar, ¿sí? Para eso, por eso hay una flecha que va directo acá, ven varias flechas que se dirigen acá, ven que del semántico yo tengo lo que es la formación literal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la parte semántica decíamos que tenía que ver con la coherencia, ¿no? Los conceptos que voy a utilizar, ¿sí? Pero para que mi mensaje sea coherente, yo necesito de los otros componentes, y no es que solamente lo semántico, si funciona bien lo semántico, ya está. No, necesito que los otros componentes del lenguaje funcionen de manera adecuada, ¿sí? Entonces, una vez que yo seleccioné el contexto, voy a ir a seleccionar los conceptos que voy a utilizar, ¿sí?
no las palabras, los conceptos, ¿sí? Y ahí es donde entra lo que es la formulación literal. Literalmente el concepto que yo quiero expresar, ¿sí? Yo les quiero explicar procesamiento del lenguaje. Bueno, ese es el concepto que yo voy a utilizar, lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Y bueno, todo lo que les fui explicando, bueno, eso es la formulación literal. Pero después vamos a tener, se podría decir, como la otra parte, ¿no? Cuando uno formula un mensaje, que es lo que dice acá de formulación, es decir, es lo que me permite, por ejemplo, cuando yo explico un concepto, darles un ejemplo, ¿sí? Yo les explico el concepto y les digo, bueno, por ejemplo, y les doy un ejemplo de la vida cotidiana, por ejemplo. ¿Para qué? Para poder favorecer a la comprensión del quien me está escuchando, ¿sí? Bueno, por eso está todo conectado, ¿sí? Bueno, una vez que yo seleccioné los conceptos, recuerden, los conceptos, ¿sí? Voy a seleccionar la etiqueta de ese concepto, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo, les estoy hablando de mi casa, que reformulé mi casa y que no sé, puse machimbre y esto y lo otro, yo no les estoy diciendo el concepto de casa, el concepto de machimbre, el concepto de reformular, ¿sí? Son palabras, no les estoy diciendo los conceptos. Porque uno presupone que la otra persona comprende los conceptos cuando uno está hablando, ¿sí? Según el contexto, ¿no? O mismo cuando yo estoy hablando ahora, no les estoy definiendo cada palabra que les estoy diciendo. Bueno, tiene que ver con eso. Si no, yo estaría hablando específicamente de la parte semántica, si yo les estoy definiendo cada palabra que yo digo, ¿sí? Entonces, una vez que seleccioné los conceptos que voy a utilizar, voy a la selección lexical, que vendría a ser la selección de las palabras, ¿sí? Recuerden que léxico significa palabra. Voy a la selección lexical y ahí es donde digo, bueno, este concepto va con esta palabra. Es como, por decírselo de manera criolla, es como unir con flechas, más o menos. Este concepto va con esta palabra, este concepto va con esta y así. Las repito, esto sucede de manera rápida y no es algo consciente, ¿no? Por supuesto. Bueno, esta selección lexical tiene que ver con el nivel 4B, ¿sí? El 4A tiene que ver con la parte semántica, el 4B con la selección lexical. Bueno, y luego que yo seleccioné las palabras, voy a pasar a hablar digamos, al nivel de 4C, que tiene que ver con la programación sintáctica. Es decir, cómo yo organizo esa oración, ¿sí? Yo ya seleccioné las palabras, seleccioné conceptos, después seleccioné palabras. Ahora le tengo que dar una coherencia, que es lo que se correlaciona con, fíjense acá, con la morfosintaxis, ¿sí? La morfosintaxis es lo que le da coherencia a mi discurso. En realidad todo le da coherencia, ¿no? La parte pragmática, la parte semántica, la parte morfosintáctica, todo es lo que le da coherencia a mi discurso, ¿sí? Bueno, entonces voy en la programación sintáctica, voy a darle coherencia a estas palabras. Voy a conectar las palabras, le voy a poner conectores, bueno, etcétera. ¿Sí? Bueno, este es el nivel, como les dije, 4C. Y el 4D tiene que ver con la programación fonológica, ¿sí? La programación fonológica es muy importante también. Bueno, todo es importante igual, pero se podrá dar cuenta que para mí todo es importante, pero bueno, porque yo creo que cualquier daño en cualquiera de estos componentes hace que haya una dificultad, tanto puede ser en la expresión del lenguaje o en la recepción, ¿sí? Por eso todos van a escuchar que digo, todo es importante. Pero bueno, la programación fonológica tiene que ver específicamente, como le dije, con lo motor, ¿sí? Con la parte motora. Es decir, una vez que yo armé el discurso, es decir, lo que yo quería decir, la oración o lo que yo quería decir, entonces me voy a la parte fonológica, donde voy a seleccionar
los fonemas correspondientes con esto que yo programé acá, en el nivel anterior, ¿sí? Acá es donde están todos los fonemas que, digamos, yo tengo que ir seleccionando para esto que quiero decir. Y la combinación, ¿sí? La combinación necesaria para poder, para que el mensaje se exprese correctamente. Muchos chicos tienen dificultades en esta parte, no me quiero meter en esa parte, porque la vamos a ver la clase que viene, pero hay muchos chicos que tienen problemas en esta parte, que quizás todo esto estuvo genial, lo hizo perfectamente bien, pero cuando lo va a decir o cuando lo va a programar sale otro fonema, ¿sí? Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Bueno, y después tenemos las praxias fonéticas, bueno, los gestos complejos, que ya tiene que ver con el quinto nivel. Que esto específicamente tiene que ver con los gestos, ¿sí? Recuerden que nosotros nos comunicamos también de manera no verbal, ¿sí? Hay una parte, digamos, de la información que nosotros decimos que lo hacemos de manera corporal, ¿sí? Entonces, bueno, tiene que ver con esto, este nivel. Con todo lo que tenga que ver con lo corporal y también con lo motor, ¿no? Porque fíjense que acá están las praxias, es decir, se preparan los procesos motores para poder pronunciar de manera adecuada el fonema que yo quiero decir, ¿sí? Y también, bueno, el tema de los gestos, todo lo que tenga que ver con lo corporal, ¿sí? También. Bueno, y después, el último nivel, que, bueno, acá dice nivel primario, porque en realidad, bueno, como va o sea, del cuarto hacia abajo, en realidad es el sexto, porque fíjense que acá dice nivel primario, nivel secundario, nivel terciario, igual que acá. Pero fíjense los numeritos que dice acá, 1, 2, 3, por eso les expliqué de esa manera, para que no se confundan. Porque si no van a ver esto y van a decir, no, pero acá dice terciario, bueno, pero tiene que ver Sería con entrada eso. y salida, ¿no? Claro, es como todo un mismo proceso. Acá Sí, lo sí. pones como todo un mismo proceso. Por eso dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta ya, recuerden que es la parte expresiva del lenguaje, ¿sí? Es cuando yo planifico lo que voy a decir. Bueno, y después, como les decía, bueno, el último nivel, que es el sexto o nivel primario, ya tiene que ver específicamente con lo que yo digo, ¿no? Digamos, con todo lo que yo programé, todo lo que yo hice acá, ¿sí? Es lo que va a pasar acá, ¿sí? Es lo que yo voy a decir. Es como si se hiciera un repaso, digamos, ¿sí? Y este nivel específicamente sí tiene que ver centralmente con lo que son los gestos específicamente corporales. Quizás el anterior nivel tenía que ver con más con gestos faciales, ¿sí? Vieron que hay gente que gesticula mucho con la cara, pero no con el cuerpo. Bueno, el último nivel tiene que ver todo con lo corporal, ¿sí? Con los gestos específicamente corporales. Bueno, y eso creo que fue lo último. Sí. Pero les quería comentar, primero quiero saber si quedó claro todo. Súper claro, sí. Re bien. Muy bueno. Bueno, genial. Bueno, les comento, están hablando, Sami, vos estás viendo lo del chat porque yo no. Está bien. Bueno, les quería comentar algo, ya que me queda tiempo, sobre esto específicamente, ¿sí?
Acá me olvidé de comentarles algo cuando hablamos de la parte de lo que son la parte cerebral, ¿no? Que hay algo que se llama fascículo arqueado también, que, no sé, me parece re importante, pero ya les dije, a mí todo me parece importante, que son como los circuitos, o sea, el fascículo arqueado es el que forma como un circuito, como un camino que conecta al área de Broca con el área de Wernicke. Recuerden que todo esto está conectado, no es que cada uno procesa la información de manera aislada y separada, ¿sí? Sino que se conectan, ¿sí? Si no, no podríamos comprender nada ni podríamos dar un mensaje con coherencia, ¿sí? O sea, pasa muchas veces las afasias, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el tema de las afasias de Broca y de Wernicke, se van a poder dar cuenta que tiene que haber una conexión entre estos dos. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, en la afasia de Broca pasa que falla el lenguaje expresivo, pero al evaluarlo se dan cuenta de que comprende el mensaje, o sea, comprende por qué, porque puede hacer la acción. Si yo le digo, señalame el lápiz, me lo señala. Si yo le digo, levanta un brazo, lo levanta, ¿sí? Entonces eso me indica, pero cuando habla de manera verborrágica y sin coherencia, por ejemplo. Bueno, eso, o directamente, en realidad la afasia no habla directamente. Eso es lo que pasa en la de Broca, por ejemplo. Bueno, eso es lo que fue indicando que estas dos áreas estaban estrechamente conectadas, por supuesto. Bueno, eso que me había olvidado. Después otra cosa que les quería comentar también. Bueno, acá les dejé mi Facebook, por si tienen alguna duda o algo específico. Igual también tienen el de Todos por Sociales, tienen a Samira también, y el de Interap. Pero bueno, les quería dejar mi Facebook igualmente, ante cualquier duda o cualquier inquietud que tengan sobre estos temas, me pueden hablar por ahí también, no hay problema. Y por otro lado, yo les fui comentando a medida que íbamos hablando de la parte esta cuando hablábamos del procesamiento del lenguaje y todo, yo les fui tirando algunas datas con respecto a los trastornos de los chicos. Bueno, en la clase que viene lo que vamos a hacer es ver esto de manera específica, ¿sí? Con este mismo modelo vamos a ver los trastornos quizás más comunes que encontramos en los chicos, y específicamente sobre este modelo, ¿sí? ¿Qué es lo que está dañado, en qué afecta, ¿sí? Y cuáles son las causas también, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en la clase que viene. Y en la otra clase, que es la del 30 de septiembre, ahí sí ya vamos a ver, quizás visto desde otro modelo, que también tiene algo de lenguaje, pero se especializa más en lo que es las palabras aisladas, más que un lenguaje como este, ¿no? Que es más de oraciones, ¿no? Que tiene en cuenta un montón de cuestiones. Bueno, les quería aclarar eso nomás, no sé si quedó alguna duda. ¿O no? A ver, voy a ver el chat. Ahí está. Buenísimo. Bueno, la charla de hoy fue bastante cortita, la verdad, porque generalmente son más largas, pero bueno. La verdad que si metía la parte de los trastornos del lenguaje se me va a hacer muy largo. Así que bueno. Sí. Yo tengo una consulta. Sí, lo escribí en el chat, pero lo digo en voz alta. Sí. ¿Qué es lo que se encarga de cuando uno expresa las palabras, como vos dijiste? ¿Cuál sería el mecanismo que encarga de que las letras o las palabras que lo conforman salgan bien? Porque yo te explico, tengo el problema de que cuando quiero decir una palabra que conlleve la letra R, la letra doble R me sale muy mal, no puedo pronunciarla de por sí. Claro, claro, eso tiene que ver quizás con la parte
con la parte práctica, ¿sí? Puede ser la parte motora o puede ser la programación fonológica también. Así que vos vos quizás en tu cabeza lo programás bien, obviamente que esto es un proceso inconsciente, o que nosotros no podemos dar cuenta, digamos. Entonces, claro, quizás todo este proceso se dio perfectamente bien, pero a la hora de vos seleccionar el fonema, en este caso me dijiste la doble R. Sí. Claro, cuando vos querés, vos me estás diciendo, cuando querés decir la doble R, como que se te patina un poco, eso me decís. Sí, me patina y no la puedo pronunciar. Claro, bueno, quizás tiene que ver con, cuando no la podés pronunciar, yo creo que tiene que ver con las praxias fonéticas. Esta parte del el nivel terciario, digamos, de lo que es la expresión del lenguaje. Para mí, ¿no? Desde mi punto de vista. Porque otra cosa sería si vos, por ejemplo, vos me estás diciendo, seguro, yo te digo según lo que vos me decís, ¿no? Que quizás si tu dificultad, vos me dijeras, no sé, no entiendo por qué en vez de decir, no sé, muchas veces pasa con la P y la R, por ejemplo. O la D y la R. Yo me acuerdo, tenía un amigo que en vez de decir Robert, decía Dover. Dove decía por todos lados. Bueno, le costaba mucho el tema de ese fonema específico, pero incluso yo estudiando me di cuenta de que el problema estaba acá, porque el fonema, el R, lo decía bien en otras palabras. El tema era con esa palabra específica. Entonces ahí es donde te das cuenta, cuando cambian un fonema por otro, es donde te das cuenta que el problema está acá, en la programación fonológica. Otra cosa es cuando vos tenés dificultades que directamente decís, no la puedo decir. Entonces, ahí es donde te das cuenta que esa puede ser específicamente algo referido a las praxias fonéticas. No sé si quedó claro. Sí. Genial. Porque yo cuando quiero decir, por ejemplo, rata o así, me sale medio como resbaloso la palabra. Claro, sí, se te patina, digamos. Sí. Sí, puede ser algo práctico, puede ser algo que tengas específicamente con alguna parte, digamos, importante del lenguaje. Pero sí, yo para mí tiene que ver con esta parte de las praxias. Otra cosa, ya te digo, si vos me dijeras, bueno, en ciertas palabras lo puedo decir y en otras no, entonces ahí ya es diferente. Porque ahí sí estaríamos hablando de que quizás es un problema en la programación fonológica. Gracias, Oye. No, de nada. Bueno. Perdón, yo tengo una consulta, ¿podrá ser? Decime. Sí, por supuesto. Cuando hay fallas en estos niveles, ¿es siempre por una falla a nivel cerebral o puede ser algo emocional? No sé si está bien mi pregunta. Sí, está bien. Sí. Entiendo. En realidad, este modelo, como es neurolingüístico, generalmente siempre hace referencia a la parte, digamos, cerebral, ¿no? A todo lo que es el desarrollo cerebral y a las áreas que tienen que estar desarrolladas adecuadamente para que se produzca y se desarrolle bien, digamos. Pero en lo personal, yo creo que, modelo del lenguaje tenés varios, no es que este es el único que hay. Tenés un montón de modelos que hablan del lenguaje y que incluso algunos incluyen la parte emocional. Quizás en mi opinión personal, yo diría que sí, que en realidad la parte emocional es importante. Incluso, fíjate, la parte de estimulación también es importante. ¿Sí? Hay chicos que, por ejemplo, sin tener capaz que su cerebro está desarrollándose lo más bien, no tiene ningún problema neurológico, pero muchas veces les falta estimulación.
¿sí? Con padres que lo tienen todo el día enfrente de una televisión o de una tablet o lo que sea, y el chico empieza a tener como lo que es un retraso en el lenguaje, ¿sí? O todas las pautas que tienen que ver con el lenguaje se van dando como en los límites, digamos, muchas veces. Entonces muchas veces tienen que ver con la parte esta de estimulación, y por lo tanto también con la parte emocional, porque si son padres que lo tienen todo el día enfrente de una computadora o de una tablet, evidentemente ahí lo emocional está fallando bastante. Pero está bien tu pregunta, sí tiene que ver, en lo personal yo digo que sí, pero en lo que es este modelo no dice nada, pero yo te digo mi opinión personal. Ah, perfecto, gracias. No, de nada. Bueno. Bueno, si se entendió todo, bueno, los espero la próxima, espero que les haya servido. Cualquier duda que tengan me pueden hablar sin ningún problema, vergüenza, nada, me pueden hablar con libertad. Muchos de los que están acá ya me han hablado por privado, así que nada, me pueden preguntar lo que quieran sin ningún miedo ni nada, porque les voy a contestar. Gracias, Aye. Recuerden que igualmente la charla va a estar publicada tanto en la página de Interap como la de Todos por Sociales, así que a aquellos que no pudieron acceder a este primer encuentro va a estar publicado, va a estar grabado y va a estar subido en el canal de Todos por Sociales. Y bueno, las y los esperamos el próximo sábado, ¿no? Sábado 23 sí. y el 30 de la semana que viene también. Genial. Así que bueno, gracias. Bueno, gracias a todas por participar. Muchas gracias, chao. Hasta luego, chao. Nos vemos. Gracias por todo, muy claro. Chao chicas, hasta la próxima.